¿verdad? Para que lleguen las mejores autoridades. En Guatemala Visible hemos realizado usualmente es un monitoreo al proceso, ¿verdad? También se informa en redes sociales por medio de campañas formativas e informativas sobre lo que es el proceso de cada uno de los de elección, digamos en este caso el de Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? También lo que se ha hecho es que se transmite en vivo cada una de las sesiones del proceso y pues se trata de evidenciar las debilidades y las fortalezas del proceso. Otra forma que hemos hecho para poder contribuir a estos procesos es presentar herramientas de evaluación, ¿verdad? Ya sea como entrevistas, presentar cuál debería ser ese perfil idóneo al cual deberían de evaluar y buscar las distintas entidades que se encargan de nominar. Y también se realiza como una investigación de perfiles, ¿verdad? De los aspirantes y los candidatos al final. Se hace una base de datos en donde se va recopilando la información más importante de cada uno de estos aspirantes para pues evidenciar información que puede ser de relevancia al proceso y también a la sociedad, ¿verdad? Se generan alianzas también con otras organizaciones para que pueda haber una mayor fuerza al momento de hacer algún pronunciamiento de algo que no se esté dando conforme la ley o conforme lo idóneo que tendría que hacer el proceso. Entonces, el día de hoy, en esta sesión, en este taller, la idea es que ustedes puedan conocer distintas formas de hacer auditoría social, no solamente para este proceso en sí de la Corte de Constitucionalidad, sino que también posterior a que ya queden nombrados los magistrados o las autoridades competentes. Es importante dar seguimiento al trabajo que están haciendo estas personas y saber con qué herramientas podemos contar, ¿verdad? Cómo podemos aprender a utilizar estas herramientas y cómo manejarlas para sacarles el mejor provecho. Parte de esto, de esta explicación y por qué tuvimos el taller el día de hoy, es decirles que al final de estos talleres nosotros les vamos a pedir un trabajo que consiste en realizar una estrategia de seguimiento al proceso de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Entonces, en esta tarea lo que nosotros les vamos a pedir es que hagan una estrategia, ¿verdad? Armen una estrategia de qué manera ustedes podrían darle seguimiento a este proceso, ¿verdad? ¿Qué ideas creen que ustedes podrían implementar desde el ámbito en donde ustedes estén? Vamos a dar más detalle a esta tarea al final de la presentación, pero sí les comparto esto para que puedan tener desde ya de captar lo mejor que puedan este taller, ¿verdad? La persona que nos acompaña el día de hoy tiene muchísima experiencia haciendo este tipo de investigaciones y también seguimientos, auditoría y fiscalización. Entonces, que podamos aprender lo más que podamos, que puedan estar ahí apuntando sus dudas, ¿verdad? Y sus opiniones también son bien importantes. Entonces, antes de presentar a nuestra expositora, voy a dejar con el uso de la palabra a Sebastián para que les dé instrucciones sobre la evaluación. Gracias, Mónica. Entonces, ahorita, como siempre, voy a compartir la evaluación número 1, que es de las que ya saben que son de diagnóstico, para que la llenen en los próximos 5 minutos mientras vamos avanzando en el taller. Vamos a dar unos minutos primero. Ya la pueden encontrar ahorita ahí en el chat para que la puedan ir llenando. Muy bien, entonces solo recordarles, quienes quieran poner su cámara, siéntanse en la libertad de hacerlo. Vamos a tener los micrófonos apagados. Cuando haya espacio, pues les daremos el espacio para poder abrir micrófono. Y también, si tienen alguna pregunta o algún comentario, pueden escribirlo en el chat de aquí de Zoom. Es de preferencia que se las puedan enviar a Sebastián, donde dice preguntas GB, que puedan ir enviando cada una de sus preguntas o sus dudas para poder ser respondidas al final del taller. Entonces, para pasar a nuestra exposición, quiero presentarles a la periodista Ana Carolina Alpírez. Ella tiene experiencia como editora, reportera y corresponsal de agencias de noticias en Guatemala y México. Ha sido catedrática universitaria, ¿verdad? Y también desde Laboratorio de Medios dirige Ojo con mi Pisto y es consultora en áreas de periodismo y comunicación. Así que ella cuenta con una amplia experiencia en el trabajo justamente de periodismo e investigación. Ha tenido mucho éxito
con esta herramienta prácticamente de ojo con mi pisto que ha servido para muchos y darnos cuenta de cómo se ha llevado mucho del presupuesto de las municipalidades. Así que le damos una cordial bienvenida y un aplauso virtual a nuestra presentadora de la que estoy seguro pues vamos a aprender mucho. Bienvenida, Ana Carolina. Gracias. Buenas noches. Miren, aquí hay una gran bulla por la fiesta, por la quema del diablo, ¿verdad? Así que vamos a tratar de platicar. Tengo una presentación que quiero compartir con ustedes, pero más que todo lo que quiero compartir con ustedes es la experiencia. Todo lo que vamos a trabajar parte de la experiencia en el ejercicio periodístico. Trabajo, pues ya tengo varios años de trabajar como periodista y dirijo, coordino Ojo con mi pisto, desde donde fiscalizamos a las municipalidades la manera como utilizan los fondos públicos. Entonces quiero comenzar con la presentación. Bueno, lo primero es que los periodistas lo que hacemos es contar historias. Y para que nuestro trabajo tenga la credibilidad que requiere, realmente la credibilidad de un periodista es el bien más importante, nosotros tenemos que buscar los datos, buscar la información, contrastarla y también muchas veces buscar esos datos que la fuente no nos quiere dar, porque ocultan algo o sencillamente no se sienten cómodos que se sepa qué es lo que está pasando. Entonces para nosotros es muy importante empezar a buscar esas fuentes, a buscar en esos sitios y buscar esos datos. La imagen que yo suelo usar es como una hoja de papel. Esta hoja de papel, si la dejo sobre mi escritorio, se abre la ventana y entra el aire, lo más probable es que se mueva. Ahora, si esta hoja de papel tiene encima un peso, se va a caer en su lugar. Ese peso son esos datos. Eso es lo que le da peso a la información y sobre eso es lo que queremos trabajar. Yo quiero compartir con ustedes hoy, quiero abrir lo que llamo mi caja de herramientas. Quiero compartirla con ustedes, quiero que la vayan viendo, que la vayan conociendo. Muchas de esas herramientas puede ser que ya las hayan escuchado o que ya las hayan utilizado, pero sí quiero enfatizar mucho en la función que pueda tener para uno como ciudadano. ¿Qué es lo que vamos a aprender a hacer? ¿Qué es lo que tenemos a la mano? ¿Y cuál es la primera herramienta que quiero compartir con ustedes? Es la Ley de Acceso a la Información Pública. Para los periodistas, la ley es una herramienta de trabajo. Vamos más allá solamente de pedir los datos y que los tenemos acá. Y cuando les digo que es una herramienta de trabajo, algo que es muy importante, si bien los periodistas lo utilizamos, no es una herramienta exclusiva de los periodistas. Es una herramienta para ustedes, para las personas que hacen una auditoría social, pero también para un ciudadano común y corriente. Un ejemplo, cuando comenzó la ley, una persona a la que conocemos estaba en sus planes de trámite de divorcio y estaba peleando, realmente porque era una pelea con el ex esposo, el tema de la pensión alimenticia. El esposo decía que ganaba una cantidad, trabajaba en una institución pública y que por eso no podía apoyar de mejor manera la manutención de los hijos. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando la ley cobró vigencia, lo primero que hizo ella fue consultar y el esposo ganaba 3 veces lo que él decía que ganaba. Pues con esa información ella pudo ir con su abogado y poder arreglar el tema y mejorar la pensión para sus hijos. Ese es un caso de un ciudadano. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de política, cuando estamos hablando de funcionarios, hay muchísima información allá adentro, pero tenemos que aprender a escarbar. Como quiero comenzar. La ley es un decreto de 2008 y cobró vigencia en 2009. O sea que ya tenemos 10 años, 11 años, desde que contamos con esta ley de acceso a la información pública. En un principio, por ejemplo, para los periodistas fue muy difícil. ¿Por qué? Porque antes estábamos acostumbrados a que llegábamos a pedir un dato y nos daban información hoy por la tarde, mañana, pero muchas entidades empezaron a tomar la ley como el tiempo mínimo para darnos una respuesta. ¿Qué quiere decir? Yo presento mi solicitud y dentro de 10 días voy a tener la respuesta. O van a pedirme una prórroga. Entonces, al principio nos costó mucho. También no sabíamos o no entendíamos la utilidad de esta ley. Hoy, cuando les digo que para nosotros la ley de acceso a la información pública es un instrumento, es una herramienta que nos permite trabajar nuestras propias investigaciones.
En el caso de ustedes que quieren hacer auditoría social, que les va a permitir conocer actividades, acciones de distintos funcionarios que están sujetos a esta ley y que son datos que nos puedan servir mucho para entender qué es lo que está pasando. Es una herramienta también para tener acceso a esa información que las autoridades no nos quieren dar. ¿Por qué? Porque no la quieren hacer pública, sencillamente consideran que ¿para qué la vamos a saber? Pero no se trata de eso. Toda la información está disponible, sí, pero algunas veces la tienen escondida. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes tienen que muchas veces que entrar, indagar, buscar, y ahí al final está la información que estamos pidiendo. Quiero contarles, como les dije, historias, y esta es una de las historias que tenemos. El alcalde de Villanueva. El alcalde de Villanueva vino a sustituir al señor Edwin Escobar, que estuvo 2 periodos en la municipalidad de Villanueva y que le sirvió la municipalidad para su carrera política. Le sirvió para utilizarla como un trampolín y lanzarse a una carrera presidencial. No ganó, quedó fuera de esa contienda y lo sustituyó el señor Gramajo. El señor Gramajo es uno de los consejos municipales más divididos que hay, más fragmentados. Ganó con muy poco voto popular, pero tuvo la mayoría de los votos y asumió. ¿Qué fue lo primero que hizo el alcalde? Al día siguiente de asumir, se reunió con su consejo municipal y anunciaron con una gran bulla de que iban a rebajar el monto de las dietas. Los miembros del consejo municipal los que no trabajan en la municipalidad, llegan a sesiones en horarios que suelen ser horarios fuera de oficina y se les paga una dieta por este servicio. Entonces dijeron que ya no iban a ganar los 4,000 quetzales que se pagaban con Edwin Escobar, sino que iban a pasar a ganar 2,500. Pues qué bien, es una medida que se puede aplaudir. Sin embargo, lo que no nos dijeron fue que iban a subir el número de sesiones. Entonces ganaban lo mismo con la mayor cantidad de sesiones. ¿Qué fue lo que pasó después? Cuando entró la pandemia y que había que reunirse más, el Consejo Municipal decidió que mejor que ya no iban a hacer los 2,000 quetzales, 2,750 y que mejor iban a regresar a los 4,000 quetzales. Ahora, de lo primero sí se hizo la bulla. Sí nos contaron a todos que iban a bajar el monto de las dietas. De lo segundo ya no dijeron nada. ¿Cómo nos enteramos? Fue a partir de una solicitud de información pública. La presentamos, la pedimos y ya cuando tuvimos todos los datos nos dimos cuenta que las cosas no eran como nos las habían pintado al principio. El alcalde de Villanueva en marzo, por ejemplo, ganó 107,000 quetzales entre su salario y las dietas que cobró. Si vamos a ver, los miembros del Consejo Municipal cobraron 75,000 quetzales en dietas durante ese mes. Aquí hay algo que debe preguntarse, hay algo que se debe cuestionar. Para eso nos sirvió la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Qué es lo que dice la Ley de Acceso a la Información Pública? Es una ley que nos garantiza a todos los ciudadanos a solicitar esta información que está en las autoridades y en los sujetos obligados. Nos permite conocer y proteger los datos personales y también, algo que es muy importante, la rendición de cuentas. Nosotros los ciudadanos tenemos derecho de pedirle a las autoridades que rindan cuentas de su actuar, del manejo de los recursos. Los recursos no son propios, los recursos no les pertenecen a ellos, los recursos son nuestros, de los ciudadanos, los pagamos con nuestros impuestos. Entonces, lo menos que podemos hacer es que nos rindan cuentas sobre la forma como lo utilizan. La ley se basa en 4 principios. ¿Cuáles son esos 4 principios? La primera es la máxima publicidad. O sea, los datos, las acciones deben de hacerse públicas. Lo segundo es la transparencia, la gratuidad y la sencillez y celeridad del procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo llegar a presentar una solicitud de información sin mayor trámite. ¿Qué quiere decir? Sin mayores requisitos. ¿Qué quiere decir? Llego, me identifico, Ana Carolina Alpírez, quiero saber cuánto cobra la municipalidad tal por dietas. Punto. Y luego digo, por favor, la información la quiero en el formato Excel o la quiero como me la puedan entregar y me la pueden hacer llegar a mi correo electrónico. No me están diciendo que pague. Tampoco la ley no exige que yo deba presentar mi DPI, ni tampoco exige que yo deba
de decir para qué quiero la información. O sea, la idea es hacerlo de un trámite muy sencillo. Y aquí la que tienen un gran trabajo, una gran responsabilidad son las oficinas de información pública. Pero ¿quiénes son las personas? Ustedes tuvieron acceso, leyeron la ley que les enviamos, que está una parte comentada, ¿no? Y habla sobre la ley de acceso a la información pública y habla de sujetos obligados y sujetos activos. El sujeto obligado es la institución. El sujeto activo somos nosotros los ciudadanos los que vamos a pedir esos datos. Aquí tienen ustedes esta fotografía que corresponde al Ministerio de Gobernación. Aquí está la unidad de información pública, que es el sujeto obligado, y aquí está la persona que llega a pedir esta información, que es el sujeto activo. Aquí hablamos de quiénes son los sujetos obligados. Señores, la auditoría que ustedes quieren hacer es a estos sujetos obligados. ¿Cómo se definen como tales? Son persona, institución o entidad que maneje, administre o ejecute recursos públicos o bienes del Estado. En la ley, cuando se emitió en el año 2008, enumeraba 35. Ahora, eso no quiere decir que solamente esas 35 y si surgió otra después, no se puedan pedir cuentas, porque no está en ese listado, no. Deja abierta para que se sumen las instituciones conforme se vayan creando. Un ejemplo pequeño, el centro de gobierno. Cuando se emitió esta ley no existía centro de gobierno, pero no quiere decir que porque el centro de gobierno no está en ese listado yo no pueda pedir cuentas de cómo se está utilizando este dinero. Por ejemplo, estos son sujetos obligados. La Corte de Constitucionalidad, el organismo judicial, el TSE, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público, la Universidad de San Carlos. Todas estas entidades tienen la obligación de rendir cuentas sobre el uso de todos estos recursos. Ahora, ¿qué pasa con estas otras? Por ejemplo, que ellas no reciben. La Fundación Pediátrica es una asociación, es una entidad benéfica. La Teletón, que ustedes la conocen también, y los bomberos voluntarios. En el momento en que estas instituciones reciben fondos públicos, esos fondos públicos ya están sujetos a esa auditoría social. Sobre esto nos deben de rendir cuentas. Si ese dinero lo van a utilizar para comprar algún bien, deben de publicarlo también para que uno sepa cuál es el procedimiento que se sigue y las normas de las normas de contrataciones. La ley, ustedes la tienen. La ley habla de datos personales y datos personales sensibles. La palabra sensible es la que hace la diferencia. Los datos personales son cualquier dato que me permita identificarme. Pero, por ejemplo, aquí hablamos el Código Único de Identificación, el número de nuestro DPI. Ese es un dato personal. Y es el dato, por ejemplo, el número de DPI que nos debe evitar la molestia de esos, cuando hablamos del molesto homónimo. Un compañero, un colega de trabajo tiene un nombre compuesto y como él, hay 27 personas que se llaman de la misma manera. La única forma como podemos saber cuando estamos hablando de Carlos Morales es cuando tenemos su DPI para saber si estamos hablando de la persona indicada o es un molesto homónimo. ¿Qué datos puedo pedir? Aquí pueden ver ustedes esta lista, por favor. Este es el currículum de un empleado público. Este empleado público lo presentó cuando solicitó un trabajo y figura en su expediente. Es muy probable que haya colocado la dirección de su casa, de su esposa, de su etnia, si pertenece o milita en algún partido, que eso se da mucho al principio de los cambios de gobierno. Para mí, fíjese en mí, denme ese trabajo porque yo hice la campaña con usted y yo los apoyé. Aquí estoy. En los expedientes puede encontrar si esta persona es portador, por ejemplo, de VIH, porque en el expediente está las veces que ha ido al Seguro Social por un tratamiento, por ejemplo. Los estudios que realizó, en dónde ha trabajado, su religión. Mi pregunta, yo les pregunto a ustedes, ¿puedo pedir toda esa información de una persona que trabaja en una institución pública? Posiblemente son datos que me interesan conocer, quiero saber por dónde vive. ¿Alguien me puede decir, no, mira, es que él vive en una zona de riesgo? Disculpen. No sé por qué entró en pausa la función de compartir.
puede probar compartir de nuevo. Vamos a ver otra vez. Aquí estamos. ¿La ven ahora? Sí se ve. Sí. Ok. O sea, ¿qué datos son los que puedo pedir? Señores, del listado que les mostré, los únicos datos que yo puedo pedir de un trabajador es los estudios que realizó y en dónde. Y dónde ha trabajado. No puedo preguntar por la dirección de su casa ni el nombre de su cónyuge. Ese es un dato sensible. Su afiliación política tampoco. Entonces, estos 4 puntos que están acá, podré tener toda la curiosidad del mundo, pero son datos que no me deben de proporcionar. Estos datos están protegidos. Entonces, regresamos otra vez. Cuando estamos hablando de qué es un dato sensible, aquí van a poder ustedes ver lo que se entiende por dato sensible. Características físicas o morales de las personas que tengan que ver con su vida privada o su actividad, sus hábitos personales, su origen étnico, convicciones religiosas, los estados de salud física. Esa es información privada, por favor. Esa no debe entregar en ninguna institución. Aquí ven ustedes esta foto del presidente Yamatei. Datos sensibles o datos personales sensibles. Para nosotros los periodistas entramos en una discusión con el presidente cuando dijo que nosotros los periodistas queríamos información sensible cuando estábamos pidiendo los datos sobre COVID, cuando comenzamos a cuestionar las cifras oficiales. Y eso no era cierto. Nosotros lo que queríamos saber eran los municipios donde se estaban reportando casos, pero no estábamos pidiendo los nombres de las personas ni dónde vivían de las personas que estaban contagiadas. Y eso nos generó una discusión, pues no tenemos una buena relación con el presidente a partir de situaciones como esta. O sea, es información que nosotros sabemos que no podemos pedirla. Y si en algún momento algún periodista, algún reportero ha cometido el error de pedirla, sabemos que la autoridad está en todo el derecho de decirnos no se los voy a proporcionar. El siguiente, por ejemplo, es otra historia. Esa es la historia que fue en la época del Partido Patriota. Y lo que hicimos fue pedirle al ministerio el dato, los CV públicos y presentamos 2 solicitudes de información diferentes. Lo que queríamos era ver cómo estaba constituido, cómo estaba funcionando el Servicio de Relaciones Exteriores. ¿Y qué fue lo que nos fuimos encontrando? Datos curiosos como, por ejemplo, que el cónsul de Guatemala en Ciudad Hidalgo, México, tomen en cuenta ustedes que Ciudad Hidalgo es un punto muy importante por toda la parte de los migrantes que tenemos, todo ese flujo migratorio. Y cuando empezamos a ver, nos topamos con que la persona que estaba en Ciudad Hidalgo era el encargado, el coordinador de pintura del PP. No tenía ningún otro mérito. Ese era el mérito y por ese mérito el partido le había dado ese cargo. Gran parte de los nombramientos que se hacen en el Ministerio de Relaciones Exteriores son políticos. Entonces, después de esa investigación se determinó que era necesario, bueno, se ha hablado de muchos años, pero se reconfirmó la necesidad de emitir una nueva ley de servicio diplomático. ¿Qué fue lo que pasó? El gobierno del PP premió a excandidatos, ya fueran a diputados o alcaldes con algún cargo público. Julio Riborría, por ejemplo, se fue a Washington y Roberto Leva se fue a Uruguay. Roberto Leva era el productor de toda la publicidad del Partido Patriota. Argentino, su nacionalidad era argentino. Quisieron mandarlo a Argentina, pero no se podía. Entonces lo mandaron a Uruguay. Ustedes conocen, o sea, uno se sube se llama el buquebús y en 2 horas está cruzando la frontera. ¿Verdad? Era muy cómodo para esa persona vivir su familia en Argentina y tener su oficina, como quien dice, en Uruguay. Esos son los criterios que se deben de utilizar para una asignación de un cargo público. Esas son las dudas que tenemos siempre. Aquí les doy cuáles fueron las solicitudes que presentamos. Ustedes pueden leerla ahí. Queríamos saber los salarios, queríamos saber bajo qué reglón estaba contratado. Y ojo, estábamos pidiendo el correo, su CV, sin los datos personales sensibles. Y en la segunda solicitud pedíamos también su DPI. El pedir el DPI generó una discusión dentro de las instituciones públicas, porque consideraban que el DPI era un documento sensible, personal.
Ahora, como les he dicho, el DPI es lo que nos evita esos molestos homónimos. Entonces, cuando tenemos un CV público, esos son los datos que nos van a dar, el nombre, el DPI, para garantizarnos que estamos hablando de la misma persona, el cargo que ocupa, su experiencia laboral y sus estudios realizados. Porque con estos dos datos es que queremos saber si la persona es que va a ocupar ese cargo tiene la experiencia y la capacidad, los estudios para hacerlo. Esa es la importancia de los currículum públicos. No es otra. Queremos saber si la persona está en capacidad para ocupar ese cargo. ¿Cuál es el siguiente apartado? La información pública de oficio. Cuando se hizo esta ley, se emitieron un listado de 28 o 29 puntos que se les conoce como información pública de oficio. Es la información que las instituciones deben de publicar. Ustedes entran a los portales, pueden encontrarla y van a encontrar, por ejemplo, información que tiene que ver con, pueden ser la organización, el organigrama, quiénes son las personas que ocupan el cargo, cuál es su salario, si tiene pago de dietas, por ejemplo, también debe estar ahí. Los asesores, quiénes son asesores de este funcionario, quiénes son los asesores del alcalde, de un magistrado, de un diputado, esa información que debe estar colocada ahí. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta información pública? La información relativa al ejercicio de los recursos públicos y el desempeño de la función. Aquí estamos, ustedes tienen la ley, si ustedes por favor pueden entrar y revisar el artículo 10 de la ley para que pasemos al siguiente ejercicio. Este artículo 10 es la información que debe estar en el portal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no está en el portal? Yo puedo llegar a la institución a pedir esos datos y la institución no me puede decir, mire, venga mañana, venga dentro de 10 días, la voy a buscar. La institución está obligada a tener toda esa información que yo estoy pidiendo en esas, o sea, toda la información que figura en ese apartado está obligada a tenerla para acceso público. Es decir, yo voy a llegar y en la unidad de información pública me deben decir, mire, pase por acá y aquí están todos los files que usted está buscando, toda la información que usted requiere. La ley también establece el tiempo en que que se debe actualizar esta información. Por ejemplo, dice que son 30 días después de producirse el cambio. Ahorita estamos en el 7 de diciembre. Cuando ustedes entran a un portal hoy, el portal debería tener información lo más tarde, lo más desactualizada, si vamos a utilizar ese término, al 30 de octubre. La de noviembre se va a subir en diciembre. Hay algunas que actualizan, los cambios de una manera más sistemática, pero es por lo menos, es lo mínimo que debería de tener ese apartado. Aquí quiero, ahorita le dejo la palabra a Sebastián y a Mónica para este ejercicio que es una asignación de portales. La idea es que cada uno entre a uno de estos portales y vamos a seguir discutiendo sobre ellos, pero sí necesito que lo abran y vamos a comenzar el ejercicio. Gracias, licenciada. Entonces, ahorita, como bien nos indicaron, la idea es que ustedes puedan, aunque no les estamos dando el enlace, porque eso es parte del ejercicio, ¿verdad? Buscar en internet el portal de cada uno de estos organismos del Estado y que puedan encontrar ahí el portal de acceso a la información pública, ver, digamos, qué tanta información pueden buscar, si consideran que lo encontraron bastante abierto o si es algo difícil de encontrar y que logren, digamos, visitar al menos unos 3 de los 7 portales que estamos presentando aquí. La idea es que aprovechemos, que tomemos unos minutos para que lo hagan y más adelante entonces podamos escucharlos sobre cómo les fue encontrando esta información, ¿verdad? Pueden buscar la información pública de oficio, pueden buscar un contrato en específico, etcétera. Entonces, para que ustedes ahí puedan elegir alguno de los tres, digamos, o los que puedan, si pueden hacer más, buenísimo. Y vamos a tomar unos minutos también para este ejercicio.
O sea, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar cuando comiencen a navegar? Entren a la dirección al portal en general y busquen el icono que identifica la información pública de oficio. Puede ser cualquiera de estos tres que aparecen acá. A partir de que ustedes encuentren ese icono, pinchen y les va a abrir el apartado. En ese apartado van a encontrar, deberían de encontrar por lo menos el texto de la ley, todos los 29 apartados de la información pública de oficio y un espacio para que ustedes puedan presentar la solicitud de información en línea o, si no está esa capacidad de hacerlo en línea, que les digan a quién deben de dirigirla, cuál es el correo. Por favor, presten atención. Se encuentran también ahí el nombre de la persona encargada de la unidad. Fíjense si los iconos están a la mano. Hay quienes ya no utilizan información pública, sino que utilizan la palabra transparencia. Entren a ver también sin información, por ejemplo, si buscan ustedes la parte de los salarios. Revisen si es información actualizada. Ya está ahí la carpeta de octubre de 2020. O todavía algunas veces tienen pues carteras de 2019 todavía, por ejemplo. ¿Podríamos regresar una diapositiva antes para poder ver de nuevo el listado, por favor? Así lo Estamos. pueden tener algunos de los. Gracias. Revisen, por ejemplo, quiénes son los asesores. ¿Cuántos asesores tiene asignado el titular de esa dependencia? ¿En qué espacios? Revisen el presupuesto. Hay algunas instituciones que tienen, por un lado, todos los nombres de los trabajadores y por otro, en otro documento, lo que tienen son los cargos y los salarios, pero no los identifican. Eso pasa con algunas municipalidades. ¿Cuáles son las contrataciones que han hecho? Las solicitudes de información pública van dirigidas a la unidad de información pública y es la persona encargada de la unidad la que traslada la solicitud a la dependencia pertinente. No es que la unidad de información pública vayan ellos a buscar esos datos, sino ellos lo trasladan. Ellos se convierten en el canal. Si ustedes acuden directamente a la dependencia que les va a entregar esa información, los van a remitir de nuevo a la unidad de información pública. La Municipalidad de San Juan Zacatepec no tiene la información, sino que solamente lo que debería de tener. ¿Qué pasa en ese caso? Que viene la institución del Procurador de Derechos Humanos, que es el garante de la ley, emite un informe y dice, en enero se cierra este informe anual y va a emitir un informe, más o menos sale tipo mayo, donde va a decir quiénes cumplieron, qué instituciones cumplieron con la ley, qué instituciones, cuántas solicitudes recibieron, cuántas respondieron, porque hay sanciones también para ellos. Lo que pasa con el RENAP, fue difícil encontrar el link para ingresar a la información pública. Hay que expurgar un poco en la página para llegar a ella. Hay quienes intentan y no lo encuentran y desisten. Bueno, entonces quizás ya con los 10 minutos cumplidos, mientras también podemos ir leyendo algunos de los comentarios y de las dificultades o éxitos que se tuvieron al buscar. No sé si hay alguien o alguno de los participantes que quisiera levantar la mano con la opción de levantar la mano aquí de Zoom para, para compartir para compartir alguna inquietud o algunos detalles de lo que hayan podido encontrar. Yo aprovecho para dar respuesta a esa inquietud. Mencionó algo sobre los nombres de las personas encargadas de la unidad. Deberían de estar en línea. Lo ideal sería que apareciera el nombre de la persona. Pocas veces lo publican. Puedes anotar tu pregunta, Regina.
O sea, ustedes se van dando cuenta con este ejercicio que la información no está como debería ser. Ajá. Y una responsabilidad de las instituciones es tener toda esa información pública de oficio disponible para que uno pueda entrar y consultarlo. En algunos casos, por ejemplo, las actas, uno las debe solicitar y te las proporciona. Hola, buenas noches. Soy Regina Barrios y en el caso de RENAP, como bien mencionaba la expositora, el enlace para entrar a la información pública de oficio aparece hasta abajo de la página, como muy escondidito. Creo que con la intención de que primero uno se desespere de hacer la búsqueda, pero cuando finalmente se logra ingresar, sí tienen la información que establece el artículo 10 y al menos yo estoy revisando el directorio de empleados con sus sueldos y sí está actualizado a octubre del 2020. Así es. Gracias. Aquí tenemos un comentario, gracias Regina, un comentario de Dani Melgar y dice, la municipalidad me pide que dé mi número de DPI. En el portal perdón, fue Leti Vanessa Bernal y me exige el DPI. Señores, el DPI no es, o sea, entregar el DPI no es un requisito. Hay instituciones que lo piden. Si uno va con la ley, les puedo explicar que la ley no exige entregar ese documento, ese número. También teníamos aquí una duda de parte de Medina que dice, mi pregunta es que la Municipalidad de Guatemala no mantiene la información de los años anteriores, con el argumento de tener la actualizada, entiendo que quitan la de años pasados, ¿verdad? Diciendo que ya la tienen que tener actualizada. ¿Qué se puede hacer en ese caso si uno quiere buscar algo anterior? Presentas una solicitud de información pública, colocas los años y ellos te la deben de proporcionar. Hay gente que sí guarda los archivos de años anteriores, ocurre también con cambios de administración que la quitan, pero tú la puedes pedir y tienen la obligación de darte esa información. Excelente, gracias. Bueno, yo creo que aquí con esta discusión cortita podemos avanzar y recuerden que si tienen más preguntas vamos a tener como siempre el espacio del final para poder ahondar y profundizar un poco más. Pueden ser preguntas del ejercicio actual, pero también pueden ser preguntas que tengan respecto a la presentación en general. Gracias. Miren, señores, de los 29 artículos, de los 29 incisos, perdón, el que genera mayor discusión siempre es el que tiene que ver con salarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otro pago. Y ahí depende de cómo lo trabajen las instituciones. La Municipalidad de Ciudad Vieja, por ejemplo, no publica en el portal esos datos. Ahora, si ustedes llegan personalmente, sí le trasladan la información y se las dan en el momento. El argumento de ellos es por razones de seguridad. Y es donde les decía también, hay otros lugares donde publican todo el listado del personal y el cargo que ocupa, y en otra página van a publicar todos los cargos que hay y el salario que devengan para que uno haga el cruce. Este es un espacio, o sea, es el que más, yo les diría que es el que genera, el más sensible de todos los temas, o que genera más polémica. Hay algo tan, perdón. Hay algo también que ustedes deben de tomar en cuenta y es la responsabilidad que tienen y que tenemos cuando pedimos información. El artículo 15 dice que nosotros somos responsables del uso que le demos a la información. Así que, por favor, cuando ustedes pidan información pública, son responsables de su uso y, por favor, hagan un buen uso de ella. Por ejemplo, cuando uno pide algunos cuadros, se los mandan, uno los pide en Excel para poder procesar la información y te dicen que no porque te lo van a mandar en PDF para tener la seguridad de que tú no vas a alterar los datos. La institución es responsable de entregarte la información como la tiene. Ajá. Ahora, el uso ya no es responsabilidad de ellos. Si yo altero algún dato, le pongo más, que gana más y digo que la municipalidad me dio ese dato, el problema es mío. La municipalidad puede demostrar muy bien cuál fue la información que me dio y cómo yo la alteré. Ojo con eso, por favor. Nosotros somos responsables de la información que pedimos y del uso que le vamos a dar.
En el acceso a la información pública. Hay algo que hay que tener claro también. Las oficinas de comunicación social no son lo mismo que las unidades de información pública. Las dos tienen funciones diferentes. Cuando ustedes van a esta unidad de información pública, hay una persona, es lo que os llaman con los enlaces también, y estas personas son las que los van a atender y van a revisar su solicitud. Nosotros presentamos una vez una solicitud a una municipalidad y preguntamos por la basura. La respuesta de ellos fue que ellos nos daban ese servicio porque ellos utilizaban el término desechos. Ustedes pueden llamar a esta unidad y preguntarles, mire, por favor, tengo esta duda, ¿cómo la debo redactar? ¿Cuál es el término que utilizan? Y ellos la van a recibir y los van a asesorar. Lo que no es correcto es que en el día 10 les digan que no está la información porque los términos que ustedes utilizaron no son correctos. Entonces, uno manda la solicitud, la municipalidad o la entidad debe de responder que la recibió o responder que la recibió pero hay algo que no está bien, o ustedes llamar y tener la certeza que lo recibieron. Nosotros ahorita tuvimos un problema con el Ministerio Público. El Ministerio Público nos respondió que sí recibió la información y al día siguiente nos manda a decir, tienen que ampliar tal punto. Y a partir de que nosotros ampliamos ese punto, corren los 10 días que establece la ley. Por ejemplo, esta historia. Este alcalde, ese era el alcalde de Ixcán. Hicimos un trabajo para saber cuánto ganaban los consejos municipales del departamento de Quiché y el señor Raúl Gutiérrez fue el único que se rehusó a dar la información. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El encargado de la Unidad de Información Pública emitió, un oficio donde explica que la información no la van a dar por orden del alcalde. Entonces, de esa manera, él, como encargado de la unidad, se exime de cualquier responsabilidad y se traslada directamente al alcalde. Nosotros presentamos una denuncia por el tema de la Ley de Acceso a la Información Pública. El señor ya no fue reelecto y ahí estará. No sé si alguna vez la van a resolver. Este otro caso, por ejemplo, en este caso presentamos una denuncia contra Neto Brand, pero fue porque mintió. Cuando fue la Semana Santa, Neto Brand salió, era el presentador de un programa en Semana Santa, 2 horas. Acuérdense también que esta Semana Santa fue en época, pero en la Semana Santa del año pasado fue en época electoral. Y cuando se le preguntó a la municipalidad, ellos dijeron que el espacio había sido donado, que lo había dado una hermandad. En enero de este año, la municipalidad subió la factura de Guatevisión donde estaba cobrando por ese espacio. Ahí hubo una falsedad y presentamos una denuncia también por ese tema de información pública. Esta es otra historia. La voy a llevar un poquito más rápida ya por el tema de tiempo. En esta historia son los esposos Recinos. Él es el alcalde de Barberena y su esposa fue diputada. Roberto Recinos fue alcalde 4 veces. Cuando quería su 5º periodo, no logró reelegirse porque no consiguió el finiquito. Y su esposa se había reelegido como diputada por el Partido Patriota. Cuando nosotros fuimos a hacer una actividad, estábamos en un hotel y nos dicen los periodistas con los que estábamos trabajando, mire, a este hotel es el que el alcalde utiliza para sus actividades, actividades de la municipalidad y todo acá, y el hotel es del alcalde. La ley dice que no puede ser proveedor de los servicios, el alcalde no puede ser proveedor de estos servicios para la municipalidad. Cuando pedimos la factura, nos proporcionaron el número de NIT en la factura, ingresamos esos datos al Guate Compras y nos encontramos con un nombre que no conocíamos, pero que tampoco era del apellido Recinos, ni tampoco Chavarría, que eso es el alcalde y su esposa. Resultó que entre el público alguien nos dijo que el nombre que aparecía ahí como propietario del restaurante era el del piloto del alcalde. Esto era un posible caso de testaferrato. Además, en ese hotel también se utilizaba para actividades del hospital de Cuilapa y resulta que la hija del alcalde trabajaba en el hospital de Cuilapa también. Se hizo la investigación. Aquí tenemos la esposa del alcalde, era la diputada del partido oficial. Se hizo la investigación y se logró determinar que la persona
que figuraba como propietario del lugar era en realidad un prestanombres. Y él lo dice, sí, el alcalde me lo dijo, me pidió que los apoyara de esa manera. Y el problema también es que la gente no entiende la dimensión o la responsabilidad que tiene en ese caso. Aquí estaba el nombre. El piloto del alcalde después fue promovido durante la misma administración de Rogelio Recinos, fue promovido a otro cargo mejor en el Ministerio de Desarrollo. El salario lo triplicaba. Bueno, presentamos la solicitud por información pública, fuimos al lugar, a la municipalidad, nadie nos atendió, la mandamos por correo y costó un poco que nos dieran los datos. La municipalidad nos pedía que fuéramos personalmente, que presentáramos el DPI, que presentáramos una certificación de por qué, o sea, para qué uso le íbamos a dar información, y también algo que me acreditara a mí por el tema de Jocomipisto. Pues hubo que responderle a la oficina que esa información que me estaban pidiendo no procedía de acuerdo con la ley. Y ante su negativa, lo que hicimos fue pedir el apoyo del Procurador de Derechos Humanos de la institución. Y eso es algo que ustedes deben de tener presentes. El garante de la ley es el Procurador de Derechos Humanos. Cuando nos hemos topado con alguna negativa de ese tipo, hemos acudido a la SECAI, a la Secretaría, y hemos tenido una respuesta. La SECAI se comunica directamente con la entidad, les explican, empiezan la discusión y nos han facilitado la información que hemos pedido. Yo sí considero a la SECAI como un aliado cuando uno está presentando solicitudes de información pública. Bueno, esos fueron los correos, nos dieron los datos de lo que estábamos pidiendo, con cuánto comenzó él como piloto, con cuánto terminó en el periodo en el que trabajó. Luego este fue el reportaje que se publicó sobre ese tema. Y ahorita lo último, quiero entrar a las solicitudes de información como tal. Como les digo, el procedimiento es sencillo, es gratuito, no nos pueden cobrar por presentar una solicitud. Ahora, sí nos pueden cobrar cuando las fotocopias, el número de fotocopias que estamos pidiendo es muy alto, no lo puede cobrar la institución. Eso sí, señores, no les va a cobrar a Quetzal la fotocopia. Hay que ir al INE y ver cuál es el precio que establece el INE, y sobre ese precio es lo que nos van a cobrar por cada fotocopia. Eso ha bajado mucho porque ya uno puede pedir información que se la manden por correo electrónico y ya te lo mandan ya escaneado, entonces ya se evita esa parte. Ahora, si ustedes quieren que se las graben en un USB o en un disco, se los van a pedir para que ustedes lo lleven y les trasladen la información ahí. Bueno, les insisto en que uno va a ser responsable del uso de la información. Aquí, por ejemplo, en este caso pedimos la información a la Municipalidad de Antigua. Y lo que queríamos eran las actas de las sesiones que habían tenido durante la época de pandemia. La respuesta primero fue que teníamos que ir personalmente. Señores, estamos en época de pandemia. Pedimos la intervención del procurador y al final nos mandaron toda la información en 37 correos. Pero sí se mandó la información. O bien, esta otra, cuando pedimos al Consejo de Villanueva que queríamos las actas también en la época de pandemia, su respuesta fue que teníamos que pagar 600 quetzales. ¿Y por qué? Porque se las vamos a dar certificadas. No, no las queremos certificadas, sencillamente las queremos consultar, queremos verlas. De nuevo, intervención del Procurador de Derechos Humanos y nos dieron información sin esa certificación. Y fue toda una información electrónica. ¿Qué deben de tomar ustedes en cuenta? Bueno, ya lo platicamos, es solamente la identificación a quién se le dirige la solicitud, el nombre, el apellido de quien lo está pidiendo, o sea, por ejemplo, en mi caso, mi nombre, y la información, o sea, los términos, señores, utilicen los términos claros y sencillos, exactamente qué es lo que ustedes quieren. Si van a pedir 20 ítems de una persona, de una consulta, divídanla. Porque lo que puede pasar es que la entidad, por juntar esos 20 ítems, les llegan a pedir los 20 días que se requiere con una prórroga. Cuando si se puede dividir esa solicitud en 3 solicitudes, pues poco a poco nos van a ir dando la información. ¿Qué es lo que establece la ley? Ustedes tienen 10 días para que les den la primera respuesta. ¿Cuándo comienza el día 1? Por ejemplo, si ustedes entregan un buen día para mandar solicitudes de información pública es el domingo. Porque entonces el lunes, cuando la entidad abre sus puertas y comienza a trabajar, ya tiene ahí el correo.
A partir de ese lunes, ese es el primer día, el día 1. Tiene 10 días. En el día 8 se debería comunicar con ustedes si quieren una prórroga. En el día 10 les van a mandar el oficio y les van a pedir 10 días más. No pueden pasarse de los 20 días. Tampoco puede pasar que en el día 20 la entidad les diga que no tienen información. Si les están pidiendo la prórroga es porque se las van a proporcionar. Hay otras entidades en que no dicen nada. Es lo que se llama este silencio administrativo. Cuando esto ocurre, se presenta lo que la figura de afirmativa ficta. La entidad tiene 5 días para entregarles a ustedes la información. Perdón, 10 días, entregárselas a ustedes y se las tiene que entregar. No les puede decir, ya no se las voy a dar, no la tengo, es mucho lo que me están pidiendo, requiere una prórroga. No. Entonces, por eso es que las instituciones les contestan a ustedes cuando reciben la solicitud para que no suceda esto. Ahora, ¿qué pasa si la información que me dieron no es la que yo pedí o me la dan incompleta? Yo puedo pedir esa ampliación para que me den todo lo que se solicitó o presentar un recurso de revisión. Pero ojo, el recurso de revisión no se presenta a la unidad, sino que se presenta a la autoridad máxima de esa institución. ¿Qué es lo que sucede? La entidad máxima lo que va a hacer es revisar el trabajo que hizo la unidad de información pública. Entonces no le puedo pedir a la unidad que ella misma se evalúe. Entonces, por favor, siempre ténganlo claro. Tienen que presentar un recurso de revisión, revisen quién es la autoridad máxima. Un ejemplo de RENAP, hay un director, sí, pero el director no es la autoridad máxima, sino que es el directorio, pues al directorio se le dirige ese recurso de revisión. Hay plazos para presentar el recurso de revisión y también hay plazos para que responda la entidad. Ahora, si la entidad, la autoridad máxima, avala lo que dijo la unidad de información pública, hasta ahí llegamos. El siguiente paso es un recurso de amparo y con un recurso de amparo sí necesitamos la intervención de un abogado y también pues, ya hay costos, entonces ya eso dificulta mucho que podamos presentar un recurso de amparo. Los límites de la ley. Bueno, está toda la parte, la información que está en poder de los sujetos obligados, cuál es la que se puede compartir, la que es la información confidencial. Cuando es información confidencial no se puede compartir. Por ejemplo, también las declaraciones que den. Los casos, eso se ve mucho en casos de tribunales, bajo esa confidencialidad no se puede conocer esa información. Nos pasa también cuando tenemos los casos. No se puede tener acceso a todo lo que está pasando en los casos. Los datos sensibles como los que habíamos platicado también están dentro de esa parte de la confidencialidad. La información reservada es cuando la autoridad determina que por alguna razón esta información no puede hacerse pública, pero tampoco es que sea reservada de toda la vida, sino que hay periodos y hay procedimientos que deben de llevar. Publicar las razones en el diario oficial. Se puede hacer puede ser una primera vez por 7 días, perdón, por 7 años y pedir una extensión a un máximo de 12, pero no puede pasar más de 12 años. O sea, son 7 años la primera vez, 5 años más y 12 es lo más que puede estar esa información reservada. Por lo general tiene que ver con temas militares o con temas que tengan que ver con el servicio diplomático. Bueno, la ley prohíbe la comercialización de esos datos. Hay sanciones, hay multa para quienes incumplan. Y hay algo que es importante, es retener la información. Cuando un funcionario no la quiere entregar, también hay sanciones para ellos. El asunto es que pocos de estos casos progresan. Bueno, ya vamos a la segunda. Yo les dije que les iba a compartir mis herramientas. Pues la primera es la Ley de Acceso a la Información y la segunda son los portales abiertos. Y aquí quiero que tengan, o sea, que le presten mucha atención a estos pequeños detalles. Para nosotros, el portal que resulta muy útil cuando estamos hablando toda esa parte de rendir cuentas es el portal de Guatecompras. Guatecompras GT, que es donde están todas las contrataciones, todas las compras que se hagan con recursos públicos. Están los datos también, todos ustedes, todos nosotros, todos los que tenemos un número de NIT, por ejemplo, estamos ahí en Guatecompras.
Si ustedes entran ahorita a guatecompras.gt y se buscan, van a encontrar su ficha. Y los datos que van a encontrar van a ser su nombre, su número de DPI, su número de NIT, su actividad económica, y va a decir si ustedes son o no proveedores del Estado. El que está a cargo de este sistema es el Ministerio de Finanzas, pero cada institución, cada dependencia alimenta este sistema. Aquí están, ustedes pueden ver la página y aquí están, esta es la portada de Guatecompras. Pueden buscar la información por el NOG, que son todas las compras mayores de 90,000 quetzales, el NPG, que son menores de 90,000 quetzales, o por palabras. Yo les recomiendo mucho cuando ustedes quieren buscar algo particular, algo, no alguien, hagan una búsqueda por texto. Si ustedes están ahí, pueden entrar por favor a guatecompras.gt. Ingresen ahorita. Y ahorita vamos a tratar de buscar información sobre personas, que es lo que estamos a ver, lo que queremos ahorita fiscalizar. Van a encontrar ustedes este apartado donde dice proveedores. Al pinchar en proveedores aparecen esas 4 variables: búsqueda, inhabilitados, preguntas frecuentes y verificar una constancia de inscripción. Al pinchar ustedes proveedores, vamos a pasar a esta otra portada. Queremos hacer este ejercicio con el señor Álvaro Ricardo Cordón Paredes. Él es magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral y aspira a integrar la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la información que vamos a encontrar de él? De esta portada de acá, cuando pinchamos proveedores, nos aparece acá. Entonces tenemos 3 formas de encontrar a una persona: por su número de NIT, por su número de DPI, el CUI, o por el nombre. Por lo general, solemos tener el nombre de la persona. La recomendación es, si tienen ustedes los 2 nombres y los 2 apellidos, muchísimo mejor. Hago la primera consulta. Al abrir, al desplegar, ustedes pueden encontrar, aquí nos fue muy bien. Encontramos que el nombre de la persona es la primera persona que aparece en el listado, pero ojo, hay 81,215 proveedores encontrados. Quiere decir que 81,215 personas se pueden llamar Álvaro Ricardo, se pueden llamar Álvaro, Ricardo o Cordón, o sea, cualquier combinación de esas, ¿no? Entonces, por eso, entre más información tengan ustedes acá, la búsqueda va a ser mucho más precisa. Cuando aquí pinché, o sea, al pinchar el nombre acá, me traslada para esa otra portada. Aquí van a ver ustedes los datos del proveedor, el nombre de la persona, su número de CUI, su nombre. Aquí no habla ninguna organización, su nombre comercial. Aquí está, tiene o no tiene adjudicado algún contrato. Y aquí van a encontrar ustedes NOx y NPG. Esto quiere, aquí van a encontrar todo en esta columna de acá, los años en que esta persona, que es este caso, ha tenido algún contrato con el Estado. Van a ver la cantidad de contratos que tuvo por el año, por qué monto. Son contratos que fueron adjudicados. Ojo, señores, no necesariamente el monto que está aquí registrado siempre se da de esa manera. Hay contratos que son contratos por un año, por alguna razón la institución los suspende y quedan solamente 9 meses. Entonces hay que entrar a revisar cada uno de estos para saber de qué estamos hablando. Aquí están contratos en NOG y NPG. Por ejemplo, de esta persona podemos encontrar los contratos que hay aquí publicados. Tiene un contrato con RENAP, la Universidad de San Carlos. Aquí tenemos de la Universidad de San Carlos del año 2019. Si vemos aquí 2019, todos son con la Universidad de San Carlos. En el 2020 solamente tiene con el RENAP. Entonces pueden ustedes ir viendo cada uno de estos. ¿Qué otra cosa es importante?
Ustedes vieron donde está la pestaña que dice procesos de adjudicación e historial. Aquí en el proceso de adjudicación está de nuevo el número de NIT, el nombre de la persona y el valor del contrato de ese año. Y aquí algo que es muy importante, van a encontrar ustedes el número del contrato, la fecha, cuando se firma y hasta cuándo dura el contrato y el valor del mismo. Ahora, cuando pinchamos historial, esto es lo que nos va a salir. Toda esa información de acá es muy valiosa. Primero, en contrato. Entren ustedes a leer los términos del mismo. ¿Para qué fue contratado? ¿Cuál es la asesoría que está brindando? ¿En qué espacio se tiene que mover? Y luego también, cuando pueden ver ustedes el régimen, si es un contrato que cada mes tiene que reportar, pues van a encontrar ahí publicada la factura y los informes. De nuevo, cada informe tiene muchísima información, así que muchísima información. Entren también a revisarlo. Por ejemplo, aquí tenemos el contrato. Y aquí hay información de la persona que puede ser de interés. Aquí tenemos que es un abogado que tiene un número, un número de colegiado. Supongo que está activo. Hay una dirección también de oficina. Por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho cuando estamos viendo contratos, pero más que todo de contratación de obra pública, es muy importante la dirección, porque algunas veces cuando hay un concurso aparecen dos constructoras que reportan la misma oficina. Ahí hay algo que uno tiene que investigar. Entonces, ahí encuentran siempre dónde están ubicadas las oficinas. Y también, si ustedes necesitan buscarlos, entrevistarlos, ahí pueden encontrar los datos. Está la factura, puede ser una factura mensual o como lo determine el contrato. Vean ustedes aquí el término, es un servicio, ¿por qué valor? Y aquí está el reporte de actividades. Aquí solamente tengo la primera imagen, pero aquí está de cuándo a cuándo está presentando su informe y las actividades que realizó. También, cuando son informes, uno puede presentar la solicitud de información pública para que les den el detalle de esos informes. Si tuvo que haber rendido un informe más allá de enumerar qué hizo, a dónde fue, se puede pedir y se lo entregan a uno también, es información pública. Lo otro es el número de colegiado. Entren por favor al portal del Colegio de Abogados. Acá donde está la lupa, pinchen la lupa. Y al pinchar acá, lo que se va a desplegar es este cuadro. En este cuadro es donde ustedes pueden, si ya tienen el número de colegiado, ¿se acuerdan que lo encontramos en el contrato? Lo puedo ingresar. O lo puedo buscar por nombre. Aquí lo estoy buscando por el número de colegiado. La siguiente lo voy a hacer por el número, por el nombre. Solamente coloco el primer nombre y el primer apellido. Y lo siguiente. Aquí me sale que sí, que es un abogado, que está activo. Y luego me sale esa otra información que también es muy útil. Regreso a la dirección de la oficina, o sea, no me está apareciendo la dirección de su casa porque ese es un dato personal, pero sí de su trabajo. Los teléfonos o el correo electrónico donde ustedes se pueden comunicar con esta persona. Hay otra información que resulta útil y tal vez les causa a ustedes gracia, pero son las tesis. Ustedes pueden encontrar las tesis y las tesis proporcionan muchísima información. Aquí, por ejemplo, entramos a buscar la tesis del licenciado Álvaro Ricardo Cordón Paredes. Aquí encontramos la tesis que es graduado de la Universidad Mariano Gálvez. Aquí está. Y es una tesis que tiene que ver con, dice, elaboración de presupuestos en la industria licorera.
No sé, no, yo no he seguido la trayectoria, pero posiblemente se dedique a trabajar temas que tengan que ver con la licorera, con licores, ajá, con la licorera acá. ¿Quién es su asesor de tesis? Muchas veces estos asesores fueron sus catedráticos y ahorita ocupan un cargo también y pueden ser la persona que pueda votar o no en esa elección, puedan tener alguna comunicación. No todo es malo, siempre necesitamos saber qué es lo que está pasando, entender. Su familia, pues, alguna información de esos puede ser datos, a quién le dedica la tesis. Tal vez ahorita el dato que se lo dedica a la industria licorera guatemalteca no sea importante, pero si en algún momento esta persona llega a tener que conocer un expediente que sea relacionado con la industria licorera guatemalteca, ahí puede haber un conflicto de interés. Si nosotros ya lo determinamos, lo podemos preguntar y conocer esta opinión. Este es otro ejemplo. Lo han estado ustedes escuchando. Aquí se trabajó una nota sobre esta abogada. Ella es la asesora de un diputado. Aquí lo ven ustedes, el diputado de Prosperidad Ciudadana. Y conforme a la investigación, fue tema la semana pasada, se llegó a saber que la abogada había aprobado una opinión jurídica de un contrato que lo ganó una empresa donde ella también escrituró en esa empresa y que el diputado también había sido parte de esa empresa. Después de esa publicación, nosotros como periodistas recibimos una filtración donde nos decían que Ana Cristina Vélez Castañeda, la persona que nos decía que era el nombre que utilizaba la abogada Sabrina para cobrar 2 salarios y que teníamos que investigar. Y además nos decía que esta Ana Cristina Vélez Castañeda tenía un contrato con el INSURUM, o sea que tenía 2 y que ahí había un conflicto de interés. Entonces lo que nosotros necesitábamos en ese caso primero era saber si existía Ana Cristina Vélez Castañeda, uno, y lo segundo también si eran hermanos o no, o sea, si tenían alguna relación entre ellos. ¿Por dónde empiezo? Bueno, que fue lo primero, una opción es entrar a RENAP. En RENAP está el servicio en línea. Aquí hay una solicitud por vía electrónica y de esa manera podemos pedir el certificado. Y así podemos saber si si son hermanos o no, Ana Cristina y Sabrina, o si existe o no. Aquí van a ver ustedes dónde está la información. Seguimos en solicitud de certificación vía electrónica. El portal ciudadano, vamos a ingresar ahí. ¿Qué es lo que nos permite? Permite solicitar certificaciones de hechos civiles que estén registrados. Recuerden también ustedes que hubo archivos que se perdieron durante el conflicto armado, municipalidades que se quemaron, entonces no toda la información está ahí, pero lo que esté registrado en el RENAP es lo que podemos tener acceso a. Aquí van a ver ustedes el portal y vamos a ingresar al portal y me encuentro con este espacio acá. Sí, cuando nosotros pedimos información al RENAP bajo este servicio tenemos que inscribirnos, tenemos que registrarnos, debo registrarme, debo tener también una tarjeta de crédito para hacer estos pagos. Desde esa cuenta, yo ingreso a la cuenta y todo, me la prueban y ya cuando ya estoy autorizada, o sea, ya puedo ingresar, cualquier actividad que yo haga dentro de este portal queda registrado. Entro porque aquí está mi dato, mi DPI, la clave que yo asigné, la clave sí es mía, y en el momento de entrar, digo qué servicio es el que yo quiero. Si lo que yo quiero es un certificado de nacimiento, por ejemplo, identifico a la persona, pago los 19 quetzales, ahí me van a preguntar si la información que yo quiero es mía o si quiero de alguien más, de un tercero. Voy llenando toda la información, pago los 19 quetzales, o sea, los cargan a mi tarjeta y ya me los cobran. Cuando ya se hace ese cobro, me mandan por correo electrónico la información. Y, por ejemplo, ¿qué información es la que me van a mandar? Aquí tenemos el recibo de una consulta que hicimos. La fecha en que se hizo, la hora en que la hice, el recibo,
¿Cuál fue el documento que solicité de quién fue? Aquí está el número de la persona, son los 19 quetzales. Ojo, esto fue lo que me entregaron. Me entregaron el certificado de nacimiento de la persona. Ajá. Yo necesitaba ver estos datos de acá para confirmar una solicitud similar si eran ese parentesco o no. Pero si ustedes se dan cuenta aquí aparece mi nombre. La persona sobre la que yo pedí información va a saber que Ana Alpírez pidió y compró este certificado, este documento. O sea, de todo esto queda registro. No es una consulta anónima, ya la hice, aquí nadie se va a enterar, no. Entonces, aquí está claro y a la persona también le van a avisar que yo hice esta consulta. Pero, ¿cuál fue la otra forma como nosotros logramos confirmar los datos si Ana Cristina Vélez existía o no? La encontramos por su tesis. Hicimos una búsqueda y nos apareció que sí, Ana Cristina Vélez Castañeda, aquí está su tesis. Y cuando entramos a ver a los agradecimientos, no están los nombres del padre, pero sí están los nombres de su hermana, Sabrina y Juan Carlos. Entonces, ¿qué hicimos? Hacer una búsqueda en Guatecompras y encontramos, bueno, Sabrina ya teníamos los datos de Guatecompras, buscamos a Ana Cristina, teníamos sus datos en Guatecompras, pero no sabíamos del hermano. Y ahí supimos, buscamos también al hermano. ¿Y qué fue lo que encontramos con esto? O sea, a partir de esos datos de Guatecompras, encontramos que el hermano, que no nos lo habían mencionado, tenía también un contrato en el INDE y en el Ministerio de Ambiente. Y que Ana Cristina tenía ese contrato en el INSIBUM. Él es bachiller y la segunda es arquitecta. Todos estos contratos se dieron a partir de marzo de 2020. Y aquí entramos a ver también cómo funciona el sistema político. Sabrina Vélez, por ejemplo, ella es financista del partido, fundadora del partido. Se formó, toda su formación en temas municipales lo hizo en la municipalidad de Villanueva, que fue fue donde estuvo Edwin Escobar. Ocupó cargos en el Infom y en la NAM, y todos esos coincidían cuando Edwin Escobar había sido también el presidente de la NAM. Ella ocupó cargos que tenían que ver pues con su profesión, con derecho. Y luego cuando uno empieza a ver las cosas más despacio, resulta que el Partido de Prosperidad Ciudadana, prácticamente el gobierno actual, entregó el INSIBUM. Entonces comenzamos a cuestionar qué es lo que está pasando ahí. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues es una publicación sobre este tema que se dio a conocer hoy en 4 medios distintos. También podemos conocer la afiliación política. ¿Cuál es la afiliación política de una persona, si está o no está afiliado? Y esto podemos ir al Tribunal Supremo Electoral. Entramos a la página del TSE, por favor, entren a la página. Aquí donde dice Registro de Ciudadanos, encuentren acá consulta de afiliación. Pinchen consulta de afiliación. Así es como se ve la página. ¿Qué es lo que van a encontrar? Se requiere tener el DPI y la fecha de nacimiento. Y aquí comienzo, bueno, el DPI sí ya lo tengo porque lo pude haber encontrado en Guatecompras, perfecto. Ahora la fecha de nacimiento. ¿Dónde la puedo encontrar? Un contrato no suele tener, o sea, no lleva la fecha de nacimiento de la persona. Sí dice que tengo 56 años, pero no dice que nací el 4 de febrero del 64 y que por eso tengo 56 años. No. ¿Dónde lo puedo buscar? Como digo, necesito el DPI, ya lo tengo. ¿Dónde encuentro esa fecha de nacimiento? Ahora, en Guatecompras encontré el número de NIT. Entonces lo que hago es que voy a buscar el RTU. ¿Qué es el RTU? Una herramienta de la SAT que también es en línea. Y es una constancia donde están los datos de identificación de la persona, de los que pagamos impuestos, que estamos acá con nuestro número de NIT. Hay datos como la fecha de nacimiento, a qué me dedico,
la colegiación, si estoy colegiada o no, si tengo una empresa, cómo está registrada, los impuestos que pago, esa información también está ahí. Entonces, ¿qué sigo haciendo? Voy a la SAT y como ya tengo aquí en ese RTU, encuentro los datos de la persona y aquí tengo, miren, fecha de nacimiento. 23 del 07 de 1969, que era el dato que necesitaba para entrar a ver si era o no, si tenía o no, o si está afiliado o no a un partido político. Aquí hay otra información que pueda ser de utilidad. Aquí está mi número de colegio en este caso el colegio de abogados, la fecha en que se colegió, la actividad comercial, cuáles son los impuestos a los que está sujeto que paga. Otra vez, disculpen, pero actividad comercial, la última vez que actualizó, sus datos están ahí. Entonces, como ya tengo la fecha de nacimiento, ya puedo regresar, ya tengo su EPI, su fecha de nacimiento, y ya puedo hacer la búsqueda. Y en este caso me dicen que está activo, pero no está afiliado a ningún partido. Ya sabré yo qué puedo utilizar o no, qué hacer con esta información que acabo de encontrar. Estos pues, son las pequeñas herramientas que quería compartir con ustedes. Si ustedes tienen alguna duda, con mucho gusto podemos platicar. Y cualquier otra duda también se pueden comunicar conmigo. Esta es mi cuenta en Twitter y ahí nos podemos hablar también. Entonces, si tienen alguna pregunta, yo dejo ahorita la pantalla y se las dejo ya al equipo de Guatemala Visible. Muchas gracias, Ana Carolina, sin duda de mucha utilidad conocer todo esto, pues a veces tenemos ahí los portales, pero es un poco confuso, no entra a entender, ¿verdad? El MOC y todo esto, pero creo que la explicación fue buenísima, buenísima, Gracias. ¿verdad? A todos creo que nos ayudó bastante y lo bueno es que queda grabada la presentación para estarla viendo por si tenemos dudas al momento de ir a buscar. Creo que aquí pregunta Ronald cuál es su correo, creo yo. Ahí está, Ana Carolina, Antes de pasar a las preguntas. Ana Carolina, perdón. Sí, aquí les anoté mi correo, anacarolina@labmedios.com, o se pueden comunicar conmigo por Twitter, que es es el canal de las redes sociales que más veo para ese tipo de comunicaciones. Buenísimo. Dejo a Sebastián para lo de la evaluación y después pasamos a las preguntas para ya responderlas todas. Gracias. Entonces voy a poner aquí, recuerden la segunda parte de la evaluación para que podamos completarla. Ya está abierto para que puedan enviar sus respuestas y vamos a tomar, igual que en la ocasión anterior, unos minutos, tal vez 5 minutos mientras la llenan y luego la dejamos abierta unos 5 minutos más, pero al mismo tiempo que avanzamos con las preguntas para la ponente. Recuerden que esta es una evaluación justamente para poder verificar el conocimiento previo y posterior a la exposición. Entonces, por eso van a encontrar que son las mismas preguntas, ¿verdad? Que se realizaron al inicio. Es muy importante que la puedan responder. Y vamos a dar ahí un par de minutitos, como dijo Sebastián. Y aquí tenemos ya unas preguntas preparadas para Ana Carolina. Y ahí sí pueden seguir haciendo llegar sus preguntas y ahí las vamos a ir viendo también el tiempo que nos dé. Muy bien, pueden seguirlas respondiendo. Mientras tanto, yo voy a empezar con las preguntas para aprovechar el tiempo. Bueno, miren, aquí hay algunas de las dudas, ¿verdad? Que tuvieron también respecto a la presentación. Dice la primera pregunta y duda, ¿verdad? Es si en el CV de un aspirante a un cargo dice su dirección, ¿será que se puede utilizar y compartirla o es información sensible? Para recalcar.
Sí, no, yo creo que también ahí entra la responsabilidad de nosotros. Esa es información sensible. Si por alguna razón yo tengo acceso a ella, no, o sea, seamos también responsables, no la compartimos. Te puede servir a ti para tu análisis, te puede servir a ti para ir a buscar a la persona porque tienes que contrastar algún dato, pero no para que la publiques en las redes sociales. Miren, no se trata de eso. Aquí también me estaban preguntando, me dice, el RTU también tiene información, datos que puedan ser sensibles. Yo les diría lo mismo. Es información que les puede servir a ustedes para su análisis, pero esos datos sensibles no se publican. O sea, no se trata de publicarlos a los cuatro vientos, sino sencillamente utilicen la información para su análisis. Por favor, recuerden, sean muy responsables también del análisis que hagan, contrasten la información y siempre vamos un poco más allá para indagar, para ver qué más hay. Y siempre busquen, hablen con la persona que tiene otra forma de explicar y contar la historia. Muy bien. Ahorita pasamos a la siguiente. Dice, ¿cómo podría conocerse vínculos familiares entre los empleados públicos para denunciar el nepotismo? Mira, puede ser un trabajo muy artesanal. ¿Cuál sería mi primer consejo? Entras a la entidad que te interesa, tomas los datos que están, bajas la base donde están todos los datos de los empleados. Hay programas, ahí los vas a tener en un PDF. Hay programas, por ejemplo, como Tabula, otros programas que ustedes pueden encontrar en Internet, que te convierte ese PDF en un Excel. Y luego procesas el Excel como que fuera una base de datos. Tienes que limpiar la información, ordenarla, y ahí vas a poder encontrar, con una búsqueda, toma tiempo y todo, y vas a poder identificar si tienes familiares o no. Eso es uno. Lo otro, por lo general, ese tipo de información suele contarla a alguien que la conoce, te la comparte, entonces tu responsabilidad es confirmarlo, que fue lo que nosotros hicimos con el tema de Sabrina, que fue el que les comenté. Si no lo podemos, hay algo que también es importante. Si ustedes no lo pueden demostrar, si no tienen cómo demostrarlo, no es es una irresponsabilidad publicar. Entonces vamos a publicar lo que podemos demostrar. Perfecto, gracias Ana Carolina. También preguntan acá, ¿qué se puede hacer si los medios locales, pregunta una persona, hacen público los datos sensibles de las personas implicadas en un proceso penal? O sea, ¿qué podría hacerse ahí, verdad? ¿Datos como cuáles? A Em, ver, por ejemplo, yo como medio de comunicación, a mí cuando me dicen que un caso está reservado, no puedo dar información. No puedo tener acceso a, y si por alguna razón tengo acceso a esa información, yo no puedo publicarla. Si lo hago, yo soy la que estoy infringiendo. Pueden presentar ustedes una denuncia, una queja, o sea, si yo incumplo, lo pueden hacer. Pero ahí es mi responsabilidad y yo estoy cometiendo una falta ahí. Aquí hacen también otra pregunta interesante. ¿Por qué el Servicio Civil acepta personas que no tienen el perfil del puesto para Plaza 011? ¿Por qué no son sancionados cuando contratan a una persona que no califica para el puesto? Mira, aquí quien tiene mucha responsabilidad es la Contraloría General de Cuentas. Y aquí si la Contraloría General de Cuentas no actúa o el Ministerio Público no actúa, lamentablemente no pasa nada. Entonces creo que por ahí viene la respuesta. Y es muchos de esos casos que se quedan porque una u otra institución no actúa. Ok. Dice, si en Guatecompra se pueden encontrar todos los puestos por lo que ha pasado una persona. No, tanto como los puestos no. En Guatecompra lo que vas a encontrar es si esta persona ha tenido contratos con el Estado, eso sí. Pero no vas a encontrar su trayectoria, porque es posiblemente, o sea, a ver, si yo soy una persona que trabajo en el Estado, estoy en la planilla, tengo mis prestaciones de ley, yo no voy a aparecer en Guatecompras. Yo voy a aparecer en Guatecompras si toda vez por mi trabajo tengo que entregar una factura, ahí voy a aparecer en Guatecompras. Tengo que tener un contrato. Cuando tengo un contrato voy a aparecer en Guatecompras porque estoy prestando un servicio a una institución pública.
También aquí nos hablan sobre la iniciativa que hubo hace un mes y mucho sobre reformar la ley de acceso a la información pública. ¿Cuál es su opinión sobre esta reforma que estaba planteando el Congreso? Yo sí creo que la ley funciona, sí. Creo que hay cosas que podrían mejorarse a mi criterio o al uso que nosotros le damos como herramienta, sí. Un ejemplo es que cuando pierdo un recurso de revisión, el siguiente paso es presentar un recurso de amparo. Pero si no cuento con el auxilio de un abogado y no tengo para poder pagar este abogado, ya no lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, a mí eso me limita. Ahora, que este Congreso esté discutiendo esta ley, no estoy de acuerdo con ello. Porque lo otro también no es una discusión técnica, es una discusión política. Lo que este Congreso quiere ahorita es debilitar la figura del Procurador de Derechos Humanos, que para ellos pues se ha vuelto muy polémica. Entonces, ese es el asunto. Si ustedes se sientan a leer y tienen la oportunidad de leer esa propuesta, crea la unidad, cuestionamos cómo funciona, o sea, cómo se integraría esa unidad, pasa por el Congreso otra vez la elección de la persona que va a estar a cargo de la unidad y le asigna un presupuesto inicial de 30 millones de quetzales para que comience a trabajar. Como les digo, si quieren, hagamos una discusión técnica y hablemos de la ley, pero no estamos, el país no está para que sean esta actual legislatura, para que sean los diputados quienes reformen esa ley. Yo no estoy de acuerdo en ese sentido. Sí, hay que hacer cambios, sí. Hay que mejorarla, puede ser, pero sí me da miedo que por mejorarla hagan cosas, o sea, retrocedamos. Muy bien, gracias, Ana Carolina. También preguntan si la información que deben compartir las instituciones, esa información tiene que ir en formatos editables. ¿Es obligatorio o no? No, lamentablemente no es obligatorio que sean formatos abiertos. Ajá. Esa es una gran discusión que tenemos. Ahora, sí es cierto, ha sido tanta la solicitud y la insistencia en que, por ejemplo, queremos una información en un Excel, en una hoja de cálculo, que las instituciones comienzan a darlo. Yo comencé a presentar solicitudes de información pública ya para investigaciones en el 2013. Y ahí hice una investigación, de esa misma investigación que les compartí, que se trabajó de Relaciones Exteriores, se hizo una en su momento del partido ADN, que era el partido que llevaba a Adela Torrevierte como candidata presidencial. ¿Qué fue lo que pasó? Ella le dio su apoyo en la segunda vuelta al presidente, pues, al candidato presidencial. Ellos ganan y ella pasa a dirigir la reforma de la Policía Nacional Civil. El asunto es que muchos de su equipo de trabajo, que habían sido candidatos y todo, pasaron a trabajar a esta reforma de la policía. Entonces, cuando comenzamos a pedir la información, nos la mandaban en PDF con el argumento de que si me la daban en Excel, nosotros podíamos alterarla. Y era de pasar por esos programas y todo. Hoy, por lo general, ya te responden en Excel, en formato abierto, pero hay que insistirlo. Por favor, cuando ustedes hagan su solicitud, aclaren ahí que la quieren en un formato abierto. Entonces ya las instituciones, ya hay pues una mayor voluntad para hacerlo. Ahora, siempre nos vamos a encontrar con instituciones que te van a decir que no. El PDF ahí está. ¿Por qué? Porque tampoco la ley obliga a las instituciones a entregar la información como yo la quiero. Ellos la van a entregar como ellos la tienen. Pero para hacer una hoja Excel, para hacer un PDF de un Excel, tuvo que haber habido un Excel antes. Sí, totalmente. Tuvo que haber habido un documento editable, ¿verdad? Y tal vez eso sería un buen punto para poner en la ley, ¿verdad? Que sean en documentos editables. Abiertos. Ajá. Datos abiertos. Datos abiertos. También preguntan si usted considera que el apoyo que ha brindado SECAI ha sido constante o ha dependido mucho de quienes están en la PDH. Mira, hemos trabajado con varios procuradores, con varias personas que han estado en la Secretaría y en realidad siempre hemos tenido el apoyo de ellos. Creo que no, bueno, lo hemos tenido por la parte periodística.
Y no, o sea, yo no me puedo quejar de que si el PDH o la SECAI no nos ha apoyado, no. Ahora, lo que sí me he dado cuenta y se ha sentido mucho este año es que las instituciones han dejado de cumplir con la ley de acceso a la información pública. Hay solicitudes que se han tomado más de los 20 días. Claro, la primera respuesta es, como estamos en pandemia, no está trabajando todo el personal, uno lo puede entender, pero hay una comunicación y eso sí me preocupa. En general, sí siento que las instituciones no están cumpliendo con la ley como antes. Muy bien. También consultan si los miembros de una familia no pueden trabajar en instituciones públicas por el hecho de que alguno ya trabaje en una. No, o sea, lo que tienes que ver ahí es el tema del nepotismo, pero eso es diferente. O sea, es cuando el padre es el jefe y entonces lleva a sus hijos, a sus sobrinos, eso es diferente. Ahora, hay instituciones donde no permiten que padres e hijos trabajen en la misma, pero puedes trabajar en otra institución del Estado, por ejemplo. Ahora, o sea, lo que siempre se debe de privilegiar es la experiencia y el conocimiento de la persona, no el cuello por el que llega. Ese es el problema. Y eso es lo que tenemos que cambiar, como ya como país, pero creo que esa ya es otra discusión hasta del sistema. Sí. Aquí consultan, digamos, para periodistas extranjeros que quieren hacer alguna investigación aquí, es un obstáculo muy concreto cuando las instituciones requieren número de DPI. ¿Qué se sugiere? Entiendo yo que para la ley de acceso no es obligatorio que tengan que brindar el número de DPI, ¿verdad? No, por ejemplo, hay algunas municipalidades, hay un sistema que tienen algunas municipalidades que han copiado el modelo y exigen que la persona presente su DPI o si es extranjero el pasaporte. Eso va contra la ley, eso contraviene la ley. Un periodista extranjero acá puede identificarse con su pasaporte. Ahora, lo que sí le van a pedir a ese periodista extranjero es su constancia, su credencial del medio donde trabaja. Eso sí te lo piden. Y yo, por ejemplo, ahorita tuve que ir al organismo judicial, olvidé mi credencial y no pude entrar. Por más que le dije y todo, no pude mostrar mi credencial. Mostré mi DPI, lo siento, y no pude entrar. En la época de pandemia y fue mi error, sí. Ok. También consultan si usted considera que el Ministerio Público ha actuado con prontitud a partir de las investigaciones que ustedes han realizado o cuál es el impacto que ha tenido, ¿verdad? Y sumado a esta pregunta también, ¿qué tanto, como usted nos decía, ¿verdad? Que últimamente ha bajado la presentación de esta información de las instituciones. ¿Qué tanto también se ha penalizado a estas instituciones por no tener la información, ¿verdad? O no presentarla? A ver, si hablamos del Ministerio Público, como periodista yo sí veo una diferencia entre la administración anterior y la actual. Con la administración anterior presentábamos solicitudes de información que las volvemos a presentar ahora y con la anterior sí teníamos información, con la actual no. Y no veo, siento pues en el caso del periodismo que sí ha habido un retroceso y que el Ministerio Público como fuente informativa se está cerrando demasiado. Por ahí vamos. No te oigo, Mónica. No, tienes el micrófono puesto. Sí, tiene el micrófono, pero no sé por qué dejamos de escucharla. ¿Ahí? Ahí Ahorita está. ya. No sé qué pasó, pero qué bueno que ya. Bueno, estas han sido la mayoría de preguntas, ¿verdad? De las inquietudes que han tenido. Aquí, solo para terminar con esta ronda de preguntas, consultaban si en la página web del Consejo Superior de la USAC o también de la Corte Suprema de Justicia debería de aparecer la foto y nombre de los miembros. Mira, ahí sí que la ley no te obliga a que le coloques el nombre, no se obliga a que coloques la foto. Sí te obliga a que coloques el nombre, su teléfono de oficina. Entonces, cuando te encuentras, por ejemplo, los PBX, y son para todos, ¿verdad? Pero no la fotografía, no es una obligación.
Ok, muy bien. Muchas gracias, Ana Carolina, por esta excelente presentación y por todo el conocimiento que nos compartió en esta noche. Creo que fue bastante, súper enriquecedor. Así que creo yo que ahí hay algunas herramientas que podemos aprovechar, si bien es también de ser pacientes, ¿verdad? En esa búsqueda de información, porque no, muchas veces vamos a encontrar documentos súper largos, extensos y que nos va a llevar de una página a otra, pero que se puede encontrar bastantes cosas interesantes solo en la web, ¿verdad? Solo buscando en la web. Así Mira, que yo te creo diría como mi experiencia es, uno encuentra un documento y empieza a buscar y a buscar y te lleva a otro, a otro, a otro. Toma tiempo, sí, pero da mucha satisfacción también encontrar el dato y documentar el dato que uno necesitaba para esa nota, en el caso nuestro, los periodistas. totalmente, muchísimas gracias. Igual esta sesión, como les había comentado, queda grabada, ¿verdad? Para que la podamos estar viendo y aprendiendo cómo usar estos portales. La idea con esta presentación es que todos podamos tener como esas herramientas y podamos utilizarlas, ¿verdad? Ahorita nosotros estos talleres los estamos haciendo precisamente para llamar la atención de que en los próximos meses va a estar renovada la Corte de Constitucionalidad. Y antes de que eso suceda, ¿verdad? De que asuman los nuevos magistrados, ¿qué podemos hacer nosotros para incidir, ¿verdad? En esa, incidir de alguna forma positiva, propositiva también, y exigir que se busquen los mejores perfiles. Quizá es una lucha un poco, o bastante, mejor dicho, dura, ¿verdad? Por todo lo que ya se hace de esas componentes políticas, ¿verdad? Y esos intereses que están en esta elección, pero también se ha visto que desde una presión ciudadana se pueden lograr cosas, se pueden lograr ciertas peticiones que se cumplan y que se trasladen a estos funcionarios públicos para que las tomen en cuenta. El asunto es que muchas veces no conocemos estos procesos, ¿verdad? No sabemos hasta que ya están nombrados o hasta que ya están tomando las decisiones. Entonces, la idea es que nosotros podamos ir conociendo y activándonos para hacer algo, ¿verdad? Y ya posterior a que hayan asumido el cargo, pues también, de hecho, a nosotros la Ley de Acceso a Información Pública nos ha servido muchísimo. Ahorita que la Corte de Constitucionalidad estuvo con vacantes ahí de magistrados, se solicitó una serie de información para conocer si los magistrados vacantes habían estado firmando, ¿verdad? Ciertas sentencias para verificar cómo estaban realizando las votaciones dentro del Pleno y ahí pudimos ver que todo estaba en orden, ¿verdad? Pero imagínense qué tal si hubieran estado poniendo ahí una firma, todo lo que eso hubiera, lo que hubiera ocurrido la Corte de Constitucionalidad y lo que nos sirvió la ley de acceso, porque nos brindaron toda esa información y así lo hemos hecho también para conocer los perfiles de los aspirantes o de los que ya son magistrados. Buscamos, ¿verdad? Solicitamos información al Ministerio Público sobre denuncias, a la Corte Suprema de Justicia también, para conocer si han tenido alguna falta por cuestiones de disciplina. Todo eso va sirviendo para ir armando, ¿verdad? Ciertos perfiles y expedientes de las personas. Entonces, comentarles, ¿verdad? Que la tarea vamos a dejar un tiempo prudente para realizar esta tarea, para que ustedes puedan como pensar, ¿verdad? Y analizar qué estrategia podría utilizarse para darle seguimiento al proceso de designación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En esta estrategia lo que nosotros queremos que ustedes coloquen es cuál es el objetivo de esa estrategia que ustedes van a plantear, qué planificación van a poner en esta estrategia, ¿verdad? ¿Qué medios van a utilizar? Según todos, pueden ver de alguno de los medios que nos presentó Ana Carolina, pero también ustedes pueden ver otros medios, ¿verdad? También están las redes sociales para que ustedes publiquen y divulguen la información, siempre con responsabilidad, como lo dijo Ana Carolina, ¿verdad? No estar compartiendo datos sensibles, sino toda aquella información que es pertinente. También hacia qué público va a ir dirigida esta estrategia, ¿verdad? A quienes ustedes van a buscar que esta estrategia les llegue y de qué forma van a poder dar a conocer más este proceso,
desde el ámbito en donde ustedes se encuentren. ¿Y qué resultados esperan lograr con esta estrategia? Aquí les estoy explicando un poquito, pero sí les vamos a estar compartiendo por correo, ¿sí? Las instrucciones para realizarla y también les vamos a estar dando algunos documentos de apoyo para que ustedes puedan tener ahí también cómo es el proceso de la Corte de Constitucionalidad para la designación de estos magistrados. Y esperamos que cualquier duda que ustedes tengan nos la pueden estar compartiendo por correo electrónico, ¿verdad? Y pues así daríamos por terminado este taller. Únicamente les pedimos ahí que nos puedan esperar unos minutitos para que Fede pueda tomar la foto y que puedan encender sus cámaras y poner ahí su mejor sonrisa para la foto final de este taller. Y los esperamos el jueves a las 6 de la tarde también con el licenciado Julio Cordón, que nos va a estar hablando sobre los retos de la Corte de Constitucionalidad. Así que, Fede, te dejo en el uso de la palabra para que nos guíes en la toma de esta foto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahí también un aplauso a nuestra expositora estrella de esta noche. Gracias a todos por haberse conectado y ahí les vamos a estar compartiendo vía correo las instrucciones de la tarea y les recordamos el próximo taller este jueves a las 6 de la tarde.